Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Pérez Posada, estudiante de la Universidad CES, y hoy les voy a contar un poco sobre las uniones celulares y la membrana basal. Comenzando por las uniones celulares, pero para que la puedan entender bien, les voy a hablar un poco sobre el tejido epitelial, que aunque no es el único que las tiene, es muy común encontrarlas allí. Entonces, un tejido es un conjunto de células que se agrupan para cumplir una función determinada. Y en el cuerpo tenemos cuatro tejidos básicos. ¿Cuáles son? Tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Las funciones del tejido epitelial son básicamente tres: tapizar superficies corporales, revestir las cavidades y crear una barrera selectiva entre el medio externo y el tejido subyacente. Tiene ciertas características que le van a permitir cumplir su función. ¿Cuáles son? Primero, que tiene las células muy juntas, por lo tanto va a tener poca matriz extracelular. Tiene uniones celulares que van a unir físicamente las células y por último van a reposar en una zona extracelular llamada la membrana basal. Estos dos nombres que les di en estas últimas características son los que les voy a contar hoy. Comencemos con las uniones celulares. Como les dije ahorita, no son exclusivas del tejido epitelial, pero sí es muy característico encontrarlas allí. Y además se pueden clasificar según su estructura y su función. Según su estructura podemos encontrar zónulas que van a rodear la célula como un cinturón, las fascias o bandas que se encuentran en una de las paredes y por último las máculas, que son estructuras en forma de botón. Luego vamos a encontrar una clasificación funcional que es esta. Entonces, en el microscopio de luz se pueden ver algunas zonas laterales más oscuras. Esas partes oscuras van a representar las uniones celulares. Tenemos célula ocluyente, célula adherente, mácula adherente o desmosoma, uniones comunicantes o gap y el hemidesmosoma. Cada una de esas uniones tiene tres tipos de proteínas. Son proteínas transmembranales que permiten una unión física entre una membrana y otra y están dentro de las moléculas de adhesión celular. Segundo, son la placa proteica citoplasmática, que en realidad hace puentes entre las transmembranales y las proteínas del citoesqueleto, que son el otro tipo de proteínas que componen las uniones celulares. En primer lugar, vamos a encontrar las uniones ocluyentes. Estas sellan el espacio y son uniones celulares en la porción más superior, es decir, en la porción apical, pero van a sellar el espacio intracelular entre la zona apical y la zona lateral. Dependiendo del órgano y su composición, van a ser más permeables o no, y además va a compartimentalizar la membrana plasmática, evitando que las proteínas y lípidos migren a la parte lateral. Las proteínas transmembranales de estas uniones son ocludinas, claudinas, que la claudina 2 es un canal de agua. Entonces va a permitir la entrada o no del agua. Y por último, las YAM son moléculas de adhesión de la unión. Estas se encuentran en algunos epitelios y van a complementar la función de las ocludinas, haciendo refuerzos en este tipo de unión. Las proteínas de la placa citoplasmática son proteínas celulares 1, 2 y 3. Y las proteínas de unión al citoesqueleto son los filamentos de actina. Uniones adherentes. Las uniones adherentes forman una unión mucho más fuerte y se pueden ubicar a nivel lateral y a nivel basal. Lo que van a hacer es mantener la integridad del epitelio y tenemos diferentes tipos. Vamos a comenzar hablando de la célula adherente. Esta queda debajo de la célula ocluyente y es muy difícil de separar. Tenemos las tres proteínas que les dije. Entonces las transmembranales es de la familia de las caderinas, es decir, las E-caderinas. Las proteínas de placa citoplasmática son las caterinas y las de unión al citoesqueleto son los filamentos de actina. La fase adherente. Esta solo se encuentra a un lado de la célula y se encuentra más que todo en células cardíacas, es decir, musculares. Es muy parecida a la célula adherente, pero tiene una diferente distribución. Luego tenemos la mácula adherente o bien llamados desmosomas. Estos son botones laterales. Sus proteínas son las transmembranales, desmogleínas y desmocolinas, que son familia de las caderinas. La placa citoplasmática, plaquinas y placoglobina. Y por último, la unión al citoesqueleto van a ser los filamentos intermedios. Los semidesmosomas.
unen la célula a nivel de la membrana basal, son la mitad de un desmosoma, pero como une la matriz extracelular, va a tener una proteína que ya mencionamos ahorita, llamada integrina. También tiene plaquinas y filamentos intermedios. Por último, vamos a encontrar a los contactos focales. Unen la célula a nivel de la membrana basal, son estructuras que refuerzan al hemidesmosoma. Sus proteínas transmembranales son integrinas, a nivel citoplasmático talina y vinculina, y se asocia con los filamentos de actina. Luego tenemos otro tipo de uniones celulares que llamamos uniones comunicantes. Estas permiten canales mediante los cuales fluyen o no sustancias entre citoplasmas. Se construye a partir de conexinas. Cuando se asocian 6 conexinas, formamos un conexón y 2 conexones forman lo que llamamos unión comunicante. Esta se abre y se cierra dependiendo del estado fisiológico y de la necesidad de la célula. Y para finalizar con el concepto de uniones celulares, les voy a hablar de algo que conocemos como la barra terminal. Esta se refiere a la densidad apical y lateral de algunos epitelios formada por uniones celulares. El punto que estamos observando acá está formado por zona ocluyente, adherente, desmosoma, que el desmosoma ya les dije que era la mácula adherente, y cuando tenemos estas 3 uniones celulares, vamos a llamar un complejo de unión, que es un sinónimo de barra terminal. Ahora vamos a abordar el segundo tema que llamamos membrana basal. Esta membrana basal es tejido conectivo que sirve de soporte para muchos epitelios y tiene 3 funciones importantes. La primera es que es un filtro selectivo y va a determinar la polaridad celular según la parte basal y la apical. Va a promover la supervivencia celular cuando las células están adheridas a ella y sirve como vía de migración celular. Se ubica en la base del epitelio, rodeando las células musculares alrededor de los adipocitos. La membrana basal tiene 3 componentes fundamentales. Tenemos la parte lúcida, luego la densa y por último la subdensa o reticular. Les voy a explicar cada una. Entonces, la lúcida queda inmediatamente debajo de la membrana plasmática, se conforma de integrinas, que ya sabemos que permite la unión con los hemidemosomas, las lamininas y las centactinas. Estas ayudan a unir a las células a estructuras mucho más profundas y todas son glicoproteínas de adhesión. Luego vamos a encontrar la capa densa, donde vamos a encontrar el colágeno tipo 4. Es un colágeno especial porque es como una malla o un tapete. Este se adhiere al dímero por el extremo del carboxilo y van a formar una estructura de X que va a polimerizar y formar estructuras aplanadas sobre la cual vamos a posicionar la célula epitelial. Además, tienen otras proteínas como un proteoglicano llamado Percelan o Perlacan, cualquier nombre. Y este va a darle una carga negativa. También vamos a tener la fibronectina, que es una glicoproteína de adhesión, que va a formar un entrelazado para así permitir que sea mucho más firme. La célula de la capa basal se va a pegar al colágeno tipo 4. El último componente de la membrana basal lo llamamos reticular o subdensa. Este está formado por colágeno tipo 7. Forma fibras cortas, pero en realidad son proteínas muy largas y gruesas a partir de dímeros. Les vamos a llamar fibras de anclaje. Estas forman una unión entre la porción subdensa y las porciones más profundas. Algunas nacen en la porción densa y otras simplemente se amarran con diferentes estructuras. También vamos a encontrar fibras elásticas inmaduras que eran verticales hacia las posiciones más profundas y van a permitirle la elasticidad al tejido. Vamos a encontrar cuerpos densos de colágeno 4 que se anclan por un extremo a las fibras de anclaje y fibras elásticas inmaduras. Estas van hacia el tejido profundo, son fibras elásticas inmaduras y van debajo de la capa reticular, van desde el denso y son colágeno tipo 3. Desde sus partes más profundas van a migrar fibras de colágeno tipo 3, que es un colágeno reticular, y colágeno tipo 1, que van a amarrar la membrana basal
del epitelio hacia las partes más profundas. Cuando estas capas no funcionan bien, se va a desprender el epitelio y podemos empezar a ver y a diagnosticar diferentes patologías. Por ejemplo, la pegmifoide, que es la que causa ampollas en la piel. A su izquierda pueden encontrar cada una de las proteínas y las estructuras que vamos a encontrar en la membrana basal y cada una de las capas. Y para terminar con este video, un dato curioso, y es que el tejido conectivo varía según la cantidad de fibras que tiene. Por lo tanto, a más denso va a ser más fuerte y el que sea más laxo va a permitir llenar muchos más espacios. Muchas gracias.